Entonces, para hoy tenemos tema nuevo. Yay. Este sería el capítulo 7, si mal no me equivoco. Y el capítulo 7 trata sobre un nuevo tipo de movimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipos de movimientos conocemos? Conocemos el movimiento uniforme, movimiento uniformemente acelerado, una combinación de esos dos en el movimiento parabólico. Caída libre es un tipo de movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Y esos son básicamente todos los movimientos que conocemos como tal, ¿verdad? Como estudio individual del movimiento. ¿Okay? Después de eso hicimos un gran paréntesis, vimos las leyes de Newton para ver cómo rayos actúan las fuerzas. Después de eso vimos otro paréntesis, vimos energías para ver cómo rayos puedo evitar y tener que lidiar con el... No se me escucha claro. A ver si puedo hacer algo al respecto. Ahí se me escucha un poco mejor. ¿O sigue escuchándose? Sí, perfecto. Entonces, está diciendo, ok, vimos esos tipos de movimientos, movimiento uniformemente acelerado y movimiento parabólico. Después de eso, fuerzas, después de eso, energías. ¿Okay? Después de eso, cantidad de movimiento para poder estudiar colisiones. Ahora vamos a volver a tipos de movimientos. Vamos a ver un tipo de movimiento diferente, que es un poco más complejo, que es el movimiento circular. ¿Okay? Entonces, hasta el momento todo lo que hemos visto o avanza o sube y baja o avanza mientras sube y baja. No hemos visto cómo rayos algo puede girar a la derecha o girar a la izquierda. Eso es lo que vamos a poder analizar a partir de este movimiento, ¿verdad? En movimiento circular, básicamente, voy dando vueltas una y otra vez. Lo más, no sé, lo más fácil de imaginarse es como algún tipo de pista circular y que usted va corriendo alrededor de la pista circular. Eso es como el ejemplo más sencillo. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos para analizar este movimiento? Y lo primero que necesitamos entender es justamente que es circular, o sea, voy a estar dando vueltas en un círculo. Entonces, tener claro cómo funciona un círculo matemáticamente hablando es importante. ¿Cómo funciona un círculo? Bueno, un círculo tiene su centro y todos los puntos están a la misma distancia y listo, ¿verdad? Yo puedo aquí entonces definir que este círculo tiene cierto radio y entonces yo defino por completo el círculo a través del radio, ¿verdad? Todos los puntos tienen el mismo radio, ¿okay? Entonces solamente diciendo que hay un radio ya uno tiene una idea de que hay un círculo. ¿Ok? Ahora, si yo dibujo los ejes cartesianos como hemos estado trabajando, hacia la derecha el eje X, hacia arriba el eje Y, ¿verdad? ¿Ok? Y yo me pregunto, bueno, ¿en qué punto voy yo corriendo, verdad? Esto es una pista y yo voy corriendo alrededor de esa pista y entonces yo estoy acá. ¿Okay? Ya sabemos que yo puedo decir cuál es mi posición si yo saco aquí las proyecciones, ¿verdad? Las componentes del vector posición y que entonces tengo alguna posición X y alguna posición Y. ¿Okay? Entonces yo digo, claro, mi posición es X en la dirección de Y en la dirección de J. ¿Okay? Muy bien. Ahora, hay un problema con esto. Yo quiero poder marcar cuál es la posición en todo momento, pero lo que yo les dije al principio de lo que pasa en X se queda en X y cuando yo sumo con coordenadas X
¿verdad? Yo sumo vectores y sumo todas las x por un lado, sumo vectores, sumo todas las y por el otro lado. El movimiento parabólico tiene x por un lado como un tipo de movimiento y el y con otro tipo de movimiento y no se mezclan. Eso es cierto siempre y cuando no hay algún tipo de restricción. Pero aquí yo tengo una restricción, yo no me puedo salir del camino, ¿verdad? Hay algo que me bloquea, pueden imaginarse que está la pista y alrededor de la pista, ¿verdad? Ya sea por el borde de la pista, por el borde exterior de la pista hay un tipo de valla, y en el borde interior de la pista hay otro tipo de valla y yo solamente puedo correr en la pista circular, no me puedo salir, no me puedo ir hacia adentro del círculo ni hacia afuera del círculo, solo puedo seguir dando vueltas alrededor del círculo. Entonces aquí yo tengo una restricción. Esa restricción, ¿verdad? Que sería el hecho de que tengo que correr en círculos, eso sería una restricción. Es la restricción de que tengo que cumplir con que en todo momento esta posición tiene que estar en el círculo. ¿Y qué significa estar en el círculo? Bueno, matemáticamente estar en el círculo significa que r al cuadrado tiene que ser igual a la x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es la matemática de un círculo. Esa es la ecuación del círculo. Es una ecuación horrible. ¿Por qué es horrible? Bueno, tiene un montón de cuadrados y siempre que hay algo cuadrado, complica las cosas. Si yo quiero despejar x o despejar y, va a salir un menos. Y después sale una raíz cuadrada. Entonces siempre voy a tener un menos dentro de una raíz cuadrada. Y eso es problemático, ¿verdad? Tendría que hacer un montón de casos especiales y ver cuándo sí, cuándo no, cuándo funciona. Y la mate se vuelve horrible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de simplificar esto. ¿Cómo lo puedo simplificar? Bueno, existía un ángulo, yo puedo siempre definir aquí algún ángulo entre el eje X y el vector posición, ¿verdad? Yo siempre puedo definir ese ángulo. Y nosotros ya sabemos que yo puedo utilizar, ¿verdad? Para dar el vector posición, yo también podría utilizar, aquí estoy usando las componentes, X y Y, pero yo podría usar la magnitud, que va a ser R, y el ángulo, que sería zeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Empecemos a imaginarnos qué pasa si en vez de usar X y Y, yo uso R y zeta. ¿Ok? Si yo uso R y zeta, una vez que yo le doy el valor de R, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El radio son 5 metros, el de esa pista es una pista pequeña, tiene un radio de 5 metros. Entonces, mientras el radio sea 5 metros, yo estoy en el círculo. Y se cumple que yo estoy en el círculo. Entonces, la restricción es que R sea constante. ¿Ok? Y eso es una restricción bonita, ¿verdad? Es más fácil de llevar a cabo, matemáticamente hablando, que aquella ecuación con cuadrados y que si uno despeja sale menos y... es horrible. Esta restricción es sencilla. ¿Ok? Simplemente tengo que asegurarme que el valor R siempre sea el mismo. ¿Okay? Mientras sea el mismo, estoy en el círculo. Y entonces solamente me queda zeta. ¿Okay? Y entonces, si yo les digo cuánto vale el ángulo zeta, sabiendo que zeta siempre comienza en el eje X positivo, si yo les digo 590 grados, ustedes ya saben que zeta, ¿verdad? Si el zeta es 90 grados, está ahí. Si yo les digo 190, bueno, si por aquí está el 180, 190 estará por acá, ¿verdad? Si yo les digo zeta 270, está aquí abajo. 360, termina una vuelta. Entonces, con solo decir cuánto vale zeta, listo, ya usted sabe dónde estoy. ¿Por qué? Porque usted sabe que la R es constante en todo el momento, es la misma. Solamente hace falta preguntar por quién es zeta, cuánto vale zeta. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de tratar el vector como X y Y. Nos vamos a olvidar un momento del eje Y, porque no nos sirve para nada. Y nos vamos a quedar entonces solo con el eje X.
Pero ¿para qué nos quedamos con el eje X? Bueno, nos quedamos con el eje X para poder decir dónde comienza el ángulo θ. A partir del eje X, ahí comienza el ángulo θ. ¿Sí? Y entonces, ahora mi vector posición, yo voy a decir, el vector R de posición va a tener algún valor R y algún valor θ. ¿Okay? Y doy estas dos direcciones nuevas, ¿verdad? Antes tenía la dirección de X y la dirección de Y. Ahora tengo la dirección R y la dirección θ. ¿Qué significa la dirección R? Bueno, la dirección R se llama radial. ¿Okay? La dirección R va del centro del círculo hacia afuera, en donde yo estoy. Esa es la dirección R. Y la dirección θ es la dirección tangencial. De geometría, ¿se acuerdan qué es la recta tangente de un círculo? ¿Alguien me puede decir cuál es la recta tangente de un círculo? ¿Qué era eso? ¿Cuál es la recta tangente de un círculo? ¿O qué era? ¿Qué significaba eso? Una recta tangente. Que está terminamos en un punto a la circunferencia. Exacto, es una recta que si yo la dibujo, solo toca la circunferencia en un punto. ¿Sí? Y entonces esta es la dirección tangencial, o sea, va a ser esa recta y voy a ir apuntando hacia allá. Esa es la dirección de θ. ¿Sí? Entonces tenemos nuevas direcciones, la dirección θ, que sería tangencial, y la dirección R, que es radial. ¿Okay? Entonces mi vector posición tiene el radio, que es constante, y θ, que es lo que va a estar cambiando. Entonces, para ver cuál es mi posición en este momento, yo solamente tengo que decir cuál es el ángulo. Si digo el valor del ángulo, listo, ya sé cuál es la posición. Uso estas nuevas direcciones, radial y tangencial. Entonces, esto me simplificó un montón la mate del círculo. Y no me voy a meter a ver cómo la otra mate se desarrollaba porque se ve horrible y no vale la pena meterse ahí. Pero con esto entonces se simplifica mucho. ¿Por qué? Bueno, voy a darle vuelta esto un segundo, porque después voy a volver a esto. Esto me simplificó mucho la ecuación porque si yo me acuerdo qué era lo que yo necesitaba para poder describir el movimiento, ¿ok? Yo necesitaba ver, la posición, la velocidad, la aceleración. ¿Okay? Yo necesitaba esas variables, ¿verdad? Dentro de la posición estaba la variable desplazamiento y la variable distancia, ¿verdad? Esas están por ahí. Un segundo. Ok, entonces, dentro de la variable posición, o lo que medíamos con posición, también ahí estaba asociado desplazamiento y distancia, ¿verdad? Dentro de lo que medíamos con velocidad, ahí también estaba asociado la rapidez, ¿cierto? Todo eso está en esas. Antes la posición, ¿verdad? Cuando el movimiento era lineal, la posición lo daba con X o lo daba con Y, ¿cierto? O con las dos, X y Y. Ahora, la posición solamente tengo que darlo con θ. Tal vez usemos colores acá. Entonces, lineal en azul. Entonces tengo X y tengo Y. Y lo circular con rojo. Entonces, simplemente tengo θ. ¿Ok?
La velocidad, al final de cuentas, habíamos visto que era el cambio de posición en un tiempo dado. Entonces yo definía la velocidad como el cambio de la posición en un tiempo dado. ¿Okay? La velocidad promedio, por lo menos. ¿Okay? Ahora, yo puedo calcular algo parecido aquí. Yo puedo calcular el cambio del ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo con el que empiezo? ¿En qué posición del ángulo estoy? Y luego de moverme, ¿en qué posición del ángulo termino, verdad? Entonces, ¿cuál es el cambio en el ángulo? Y lo puedo dividir entre el tiempo. Y sigue la misma lógica. Cambio en la posición del ángulo, cambio en la posición entre el tiempo. Entre el tiempo. O sea, esto es una velocidad. No es la misma velocidad v, porque no, en verdad, v es lineal. Este, v es lineal. Un segundo. Correcto, permiso. En la velocidad lineal, ¿cuál es la fórmula? Que se ve un poco borrosa. Ok. Delta o triangulito X dividido entre delta T. Si tengo Ok, otro gracias. Ok, entonces esta velocidad la voy a llamar velocidad angular, ¿verdad? Todo lo que sea circular lo voy a llamar angular. Entonces, zeta o el ángulo es la posición angular. La velocidad que voy a usar aquí no va a ser v, sino que lo voy a llamar omega. ¿Okay? Yo sé que parece una w, pero es una omega. Y omega entonces es la velocidad angular. Aquí con la aceleración pasaba algo parecido. La aceleración era el cambio de la velocidad en un tiempo dado. Y yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si esa omega cambia? ¿Okay? Y yo divido ese cambio entre el tiempo que duró cambiando. Bueno, es la misma lógica que la aceleración. Entonces voy a tener una aceleración angular, pero entonces voy a llamarla alfa. ¿Okay? Entonces noten que cuando yo tengo movimientos lineales voy a usar letras latinas, las letras que usamos siempre, ¿verdad? X, V, A. ¿Okay? Y para lo angular, para que todo el mundo entienda que yo estoy trabajando con ángulos, voy a usar letras griegas, zeta, omega, alfa. ¿Okay? Eso es un cambio. Otro cambio está en las unidades. Aquí las unidades eran metros. ¿Okay? Aquí son metros sobre segundos para la velocidad. Y metros sobre segundos al cuadrado para la aceleración. El ángulo se puede medir en varias unidades y ahorita vamos a comentar cómo se relacionan. Uno está muy acostumbrado a usar grados, ¿verdad? 90 grados, 180 grados y así. Matemáticamente hablando, la unidad del ángulo es el radian. Entonces vamos a usar radianes. Aquí la unidad para la posición, entonces va a ser el radian. La velocidad, entonces va a ser radian entre segundo. La aceleración va a ser radian entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá estamos básicamente redefiniendo lo que yo les enseñé en la primera presentación que les hice, ¿verdad? Había una presentación adicional que de hecho se la subí ahí al mediación, al entorno de mediación. En esa presentación íbamos cantidad por cantidad, ¿verdad? Primero definíamos posición, luego definíamos desplazamiento, distancia, velocidad promedio, rapidez promedio, velocidad instantánea, velocidad, rapidez instantánea, aceleración promedio, aceleración instantánea. Todo eso aquí lo estamos redefiniendo. Esto es como un mega resumen donde lo redefinimos. Entonces, todo lo que tiene que ver con posición, desplazamiento, distancia, ahora lo vemos con el ángulo. Todo lo que tenía que ver con velocidad, rapidez y todo eso sería rapidez angular o velocidad angular. La aceleración con aceleración angular. Entonces, estamos redefiniendo eso. Algo importante de notar acá es que la forma es la misma. Aquí hay mucha información.
Pero si usted se fija, por ejemplo, aquí en aceleración, yo digo que aceleración es el cambio de velocidad en un cambio de tiempo. Aquí digo que aceleración es el cambio de velocidad en un cambio en el tiempo. Tienen los mismos símbolos, o sea, en vez de A pongo alfa y en vez de V pongo omega. Ok, estamos de acuerdo, cambio las letras. Pero la matemática se ve igual, la ecuación es la misma ecuación con otras letras, pero es la misma ecuación, o sea, tiene la misma forma. Eso tiene una ventaja. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo lo que aprendimos antes lo podemos volver a aplicar. ¿Okay? ¿En qué sentido? Bueno, regreso a donde estaba. Podemos entonces estudiar dos tipos de movimiento circular, por ejemplo. Está el caso 1, voy a llamarlo así. El caso 1, donde omega es constante. ¿Okay? ¿Qué sería esto? Esto sería como un movimiento circular uniforme. Un MCU, movimiento circular uniforme. Omega siempre vale lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho cuando la velocidad es constante? Bueno, si la velocidad es constante, habíamos dicho velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí voy a tener aquella ecuación de que omega es igual al zeta final menos el zeta inicial entre el tiempo. O sea, yo puedo despejar esto y decir zeta final es igual a zeta inicial más omega t. ¿Okay? Que si usted le presta atención, voy a cambiar los... sí, voy a cambiar los colores aquí. No, ¿Qué pasó? no, perdón, profe. Ah, ok. Muy bien. Que si usted le presta atención, tiene la misma forma que la ecuación que vimos para el rectilíneo uniforme. X final igual a la X inicial más VT. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de X pongo zeta y en vez de V pongo omega. Pero es la misma ecuación. ¿Cuál es la lógica? De que doy vueltas a ritmo constante, o sea, siempre completo una vuelta en el mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, es un movimiento constante, omega es constante. La cantidad de ángulo que giro es la misma cantidad en todo momento. ¿Verdad? Tiempos iguales. Ok. Ese es el caso 1. Entonces podríamos simplificar el caso 1 a esta ecuación de acá, como hicimos antes. Entonces podríamos simplemente dejar esa ecuación. Darle vuelta a esto de nuevo. Porque no quiero borrar esto todavía. Podemos entonces hacer el mismo caso 2. ¿Cuál fue el caso 2? Bueno, en donde la aceleración es constante. ¿Cuántas ecuaciones salen si la aceleración es constante? ¿Qué habíamos visto? ¿Cuántas ecuaciones salen cuando la aceleración es constante? Eran 4, profe. ¿Cuántas? 4. 4. Perfecto. Okay. Con aceleración constante salían 4. Voy a escribirlas.
Suma esas 4. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y así todas las demás. ¿Okay? Lo mismo pasa acá. Si yo tengo alfa y digo, claro, alfa es constante, me va a quedar que la velocidad, pero en vez de velocidad era omega, ¿verdad? En vez de v uso omega, entonces omega final va a ser igual a la omega inicial más alfa por el tiempo. La otra que tenía cuadrados, bueno, que igual, omega final al cuadrado va a ser igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa por el zeta final menos el zeta inicial. La que comenzaba con zeta final, posición final, va a ser zeta final igual a zeta inicial más omega inicial por el tiempo más alfa por el tiempo al cuadrado entre 2. La misma, pero cambiando. Lo mismo pasa con la última. Zeta final va a ser igual a zeta inicial más el tiempo entre 2 entre omega inicial, por omega inicial más omega final. Son las mismas 4 ecuaciones, matemáticamente hablando, o sea, tienen letras diferentes, yo eso lo entiendo. Aquí son latinas, aquí son griegas, ok, estamos de acuerdo. Pero la forma de la matemática es la misma. ¿Por qué? Porque lo que definimos antes es la misma definición. Entonces, lo mismo que hicimos al principio del curso para llegar a esas 4 ecuaciones es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, no lo voy a volver a hacer, ya ustedes lo hicieron, si fue que lo hicieron, y si no, bueno, por lo menos ahí escucharon que había una relación entre ellas 4. Esa misma relación es la que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que uso letras griegas. ¿Por qué? Porque ahora me estoy refiriendo a algo que gira. ¿Okay? ¿Qué era la aceleración? La aceleración es que gire cada vez, la aceleración es que cada vez la velocidad sea más grande o que cada vez la velocidad sea más pequeña. La velocidad angular tiene que ver con que gire. Pero la posición angular quiere decir que está en algún punto dentro de un círculo. La velocidad angular me dice que ese punto está dando vueltas dentro del círculo. La aceleración angular me dice que va dando vueltas cada vez más rápido o va dando vueltas cada vez más lento. ¿Okay? Entonces, podemos pensar un movimiento circular uniformemente acelerado, como por ejemplo cuando uno tiene un ventilador, el ventilador está apagado y usted lo enciende. Apenas usted lo enciende, el ventilador está ahí quieto y empieza a moverse y a moverse, a dar vueltas, cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Ahí está haciendo este movimiento. Llega un punto en donde se mantiene y da vueltas al mismo ritmo en todo momento. Ahí era el otro movimiento. Pero mientras está encendiendo, mientras llega a esa velocidad de operación, está acelerando, ¿verdad? Cada vez va más rápido. Lo mismo sucede cuando uno lo apaga. Cuando se apaga el ventilador, no es que simplemente le está dando vueltas y va, se detuvo. No, le está dando vueltas y va cada vez más despacio, y queda ahí dando vueltas, al final queda ahí súper despacio hasta que frena. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos aquí, es algo que está quieto y empieza a girar. O algo que está girando y empieza a detenerse. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Las ecuaciones funcionan igual que antes, ¿verdad? La primera no tiene ángulos, la segunda no tiene tiempo, esta tercera no tiene velocidad final y la cuarta no tiene aceleración angular. ¿Verdad? Es la misma lógica que usamos antes. Son las mismas variables, zeta inicial, zeta final, omega inicial, omega final, alfa y tiempo. ¿Verdad? Posiciones, velocidades, aceleración y tiempo. Son las mismas variables. Ahora hacen referencia a que está dando vueltas en un círculo. ¿Okay? Antes no. Pero bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que el problema, los ejercicios, se ven parecidos. Son básicamente lo mismo. Cambia la forma en cómo uno habla, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir que usted empieza a correr hacia adelante y cada vez va más rápido hacia adelante, a decir que usted empieza a dar vueltas. Son cosas diferentes. Entonces, la forma en cómo usted lo pregunta es diferente, porque usted tiene que hablar de la situación que usted tiene enfrente. Entonces, antes se preguntaba cuál es la posición final. Ya no. Ahora lo que se pregunta es cuánto ha girado.
¿verdad? ¿Cuántas vueltas dio? Básicamente eso es lo que me interesa, ¿cuántas vueltas ha dado? Eso es la posición final, ¿verdad? Si yo empiezo en el ángulo 0, me he dado vueltas, y empiezo a ver cuántas vueltas doy, ver cuántas vueltas di, es básicamente decir cuál fue el ángulo después, ¿verdad? Después de que sucedió el movimiento. Entonces, eso cambia la forma en cómo uno lo pregunta, cómo uno lo habla, porque no es lo mismo, ¿verdad? No es el mismo movimiento que está sucediendo ahí. Pero una vez que uno identifica que lo que me están pidiendo es la posición final, ok, entonces yo digo, bueno, posición inicial siempre la puedo poner en 0, no hay problema. ¿Y cuál es la velocidad con la que comienza? ¿Estaba quieto? ¿Estaba en reposo? Eso se dice igual, ¿verdad? Si el ventilador está en reposo cuando yo lo encendí, se dice de la misma manera, estaba quieto, estaba en reposo, no giraba, qué sé yo. Velocidad inicial 0, por ejemplo. Yo quiero ver cuántas vueltas da el ventilador antes de que llegue a su velocidad de funcionamiento. Bueno, ¿cuál era la velocidad de funcionamiento? 50 revoluciones por segundo. Entonces ahí me están dando la velocidad final, revoluciones por segundo. Ya vamos a ver por qué. La aceleración angular, ahí sí me van a decir claramente, estoy hablando de una aceleración angular. Pero normalmente lo que uno pregunta es como, bueno, ¿y cuántas vueltas dio? Pero uno lo pregunta cuántas revoluciones dio. ¿Por qué? Bueno, analicemos, yo creo que aquí nada para ver cómo es hacia abajo. Analicemos las unidades del ángulo. Hay muchos tipos de unidades. Bueno, yo conozco 4 que son funcionales o que son útiles. La primera unidad son los grados, ¿verdad? Entonces sabemos que una vuelta completa, pongámoslo así, una vuelta completa son 360 grados. Ahí se ve, sí, creo. 360 grados. Esta unidad es común, nosotros lo usamos mucho y estamos familiarizados. No siempre lo más útil, pero bueno, ya lo tenemos muy metido en la cabeza y estamos familiarizados con eso. Las unidades que usamos para cita y todo lo demás aquí, ¿verdad? Tienen que ser radianes. Sabemos que en una vuelta completa hay 2 pi radianes. ¿Okay? Y luego está las revoluciones. Y una vuelta completa es una revolución, ¿verdad? Por definición eso es una revolución, ¿verdad? Cuando uno habla de revoluciones sociales es porque le dio una vuelta completa a la sociedad. Es una revolución, una vuelta completa. Estas son las 3 unidades que más vamos a estar manejando nosotros. Por ahí en el ámbito de civil, ¿verdad? Los ingenieros civiles y tal vez los arquitectos por ahí tendrán que lidiar con eso. También la gente de topografía. No sé si la gente de geografía también lidia con esto. Usan otra unidad que son como se llama gradianes. Que básicamente es una unidad porcentual. Usted lo que quiere saber es, usted siempre tiene en mente triángulos. Entonces, aquí usted tiene como el alto y aquí el largo, y entonces usted siempre está haciendo una fracción, para ver cómo es, de alto entre largo. Usted siempre está haciendo esta fracción, ¿verdad? Si yo avanzo 5 metros, ¿cuánto subo? ¿Verdad? Y eso, así es como, por ejemplo, si diseñan rampas, así es como está puesto en la ley, cuánto es. Creo que es que usted por 1 metro solo puede subir como el 7%, eso sería como 7% 1 metro, creo que son 7 centímetros, más o menos, creo que por ahí anda. Esa unidad también existe por ahí, eso es una unidad de ángulos también.
90 grados son 100, es un 100%. Ahí habla uno de porcentajes. Pero bueno, si uno lo ve en la calculadora, en términos de calculadora, esta de aquí es cuando la calculadora está en D, esta aquí es cuando la calculadora está en R, y esta otra que yo les hablaba es cuando la calculadora está en G. ¿Okay? Esta nunca la vamos a usar, al menos de que su profesor en su curso le diga, en este curso no. La calculadora en radianes tampoco la vamos a usar. La calculadora siempre tiene que estar en grados. ¿Okay? Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esta configuración de la calculadora lo que me afecta son las trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y aunque aquí vamos a estar usando radianes, no los vamos a meter ni en seno, ni en coseno, ni en tangente. ¿Verdad? Los vamos a meter en ecuaciones así. A la calculadora no le importa qué unidades tienen este tipo de ecuaciones, ¿verdad? A la calculadora solo le importa si el ángulo del seno, o el coseno, o el tangente está en grados, radianes o gradianes. Entonces asegúrense que la calculadora siempre está así, porque cuando ustedes tengan que usar seno, coseno, tangente en este curso, se los vamos a dar en grados. Es importante que ustedes sepan pasar de grados a radianes, no vamos a usarlo con seno ni coseno. Y es muy importante que sepan cómo pasar de radianes a revoluciones, porque es como el cambio que más vamos a estar haciendo en este tema. ¿Por qué? Porque una revolución es una vuelta completa. Y eso es lo que me piden. El problema siempre va a estar diciendo, bueno, ¿cuántas vueltas dio? O sea, básicamente me está diciendo cuántas revoluciones dio. ¿Cuál fue la cantidad de revoluciones que realizó el objeto, por ejemplo? Entonces siempre me va a estar pidiendo que el resultado se lo dé en estas unidades. Estas ecuaciones usan radianes. Entonces yo tengo que usar la ecuación con radianes y al final hago el cambio de unidades. ¿Ok? Entonces, también por ahí, comentario importante de unidades, espero que esto todavía se siga viendo, aquí estoy muy abajo, pero no importa, espero que se siga viendo. Omega, ¿verdad? Yo dije que tenía unidades de radianes por segundos, pero entonces también podría tener unidades de revoluciones por segundos, y yo puedo cambiar los segundos y puedo dar unidades de revoluciones por minutos, ¿verdad? Esto es una unidad de velocidad angular. Me acuerdo en una clase anterior me preguntaban, profesor, ¿y qué otras unidades raras pueden aparecer? Esta es una. Revoluciones por minuto, lo mismo que decir revoluciones dividido entre minuto. Yo paso los minutos a segundos y ya tengo revoluciones por segundo. Paso las revoluciones a radianes y ya tengo las unidades que necesito para estas ecuaciones. Radianes por segundo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas con las unidades? No, profe. No, perfecto. Ok, entonces, como les decía, este tipo de problemas va a ser parecido, la forma de resolverlo matemáticamente hablando es parecido a lo que ya ustedes conocen. La resolución matemática básicamente es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que usted tiene que poder identificar el enunciado, de qué me están hablando. Si me piden revoluciones, me están pidiendo ángulo final probablemente. Si me dan revoluciones por minuto, me están dando la velocidad angular. ¿Okay? Son como los pequeños detalles que yo tengo que tener claro cuando enfrento el enunciado, ¿verdad? Cómo me habla el enunciado y cómo lo traduzco a mis variables. Pero ya una vez que uno tiene eso claro, ya uno puede entonces seguir con el problema como si nada. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces volvamos al dibujo del círculo, que es lo que quería desde hace rato, elaborar este segundo.
Ok, entonces, ya vimos cómo se describe el movimiento circular. Hay dos casos, velocidad constante o aceleración constante. Movimiento circular, dos casos, velocidad o aceleración constante. Para cada uno de esos es un caso. Ahora, queda una pregunta por ahí, que no sé si a ustedes les queda, supongo que no. Pero, ¿qué pasó con la velocidad v? ¿Por qué empecé a usar omega? Bueno, empecé a usar omega para no tener que trabajar con x y y. Entonces, como no quiero trabajar con x y y, uso zeta, ¿verdad? Y como uso zeta, el ángulo, sale omega. Pero, ¿qué pasa con v? La velocidad sigue estando ahí. La velocidad v, ¿verdad? La que hemos conocido, sigue estando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me sigo desplazando. Y entonces yo puedo seguir calculando cuál es mi velocidad instantánea en algún momento dentro del círculo. ¿Verdad? Yo puedo preguntar, bueno, ¿cuál es su velocidad v? La velocidad lineal, la que conoció desde el inicio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Y usted puede decirme, claro, sí, usted se está moviendo a 5 metros por segundo. ¿Qué sé yo? Muy bien. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde me estoy moviendo yo, verdad? En este instante yo voy dando vueltas ahí en esa pista, yo voy corriendo. Y en un instante usted me pregunta, bueno, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia dónde me estoy moviendo yo? ¿Cómo lo dirían ustedes? Cuando yo me muevo alrededor del círculo, ¿hacia dónde me estoy moviendo? Desde mi perspectiva, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Sí, profe, siempre para adelante, no sé si se refiere a eso. Adelante, perfecto, exacto, sí. En todo momento yo me voy moviendo hacia adelante. Y entonces la velocidad v apunta hacia donde yo me muevo. Entonces yo me muevo hacia adelante. Entonces si yo estoy aquí, la velocidad v va aquí de manera tangencial. Hacia adelante, ahí está v. Sigue existiendo. Si yo estoy aquí abajo, ¿verdad? Digamos que yo le estoy dando vueltas a esto aquí así, ¿verdad? Ese darle vueltas ahí así, eso podría ser omega. Yo le estoy dando vueltas así, omega es constante, ¿verdad? Quedémonos con el caso 1 por el momento. Volvamos al caso 1. Entonces yo sé que omega es constante. O sea, alfa es 0. ¿Okay? Porque omega no cambia, si no hay cambio, no hay, significa 0. Alfa es el cambio, entonces alfa es 0. Entonces aquí arriba la v va hacia allá. Aquí abajo, ¿verdad? Yo como le estoy dando vueltas a esto, contra el sentido de las manecillas del reloj, entonces aquí abajo mi velocidad viene en viene en esta dirección. Esta aquí es la velocidad. Si yo pregunto por acá, la velocidad va en esta dirección. Ok. Pero entonces, si el ritmo al cual yo completo una vuelta es constante, o sea, siempre duro 7 minutos completando la vuelta. Entonces, cada 7 minutos completo una vuelta. 7 minutos, completo otra vuelta y así sucesivamente. Quiere decir que los pasos que yo doy siempre son del mismo tamaño, más o menos, y el ritmo al cual doy los pasos es como el mismo ritmo en todo momento, porque siempre completo el mismo círculo al mismo ritmo a todo momento. O sea que el tamaño de esta flecha, yo sé que no se ve así, pero no importa. El tamaño de esta flecha tiene que ser igual al tamaño de esta flecha, que tiene que ser igual al tamaño de esta flecha. Las tres flechas de velocidad tienen el mismo tamaño. O sea, yo puedo decir tranquilamente que la rapidez de v es constante, ¿verdad? La rapidez es constante porque en todo momento doy pasos al mismo ritmo. Ahora, un vector tenía dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas que tenía el vector? Magnitud y dirección. Magnitud y dirección. Entonces, de la velocidad, la magnitud es constante. ¿Qué podemos decir de la dirección? ¿La dirección es la misma? ¿O qué pasa con ¿Sí?
tres flechas apuntan en la misma dirección? Ah, no. No, ¿verdad? Entonces, las tres flechas deberían tener el mismo tamaño porque el ritmo al que yo doy pasos es el mismo siempre. Pero mi adelante cambia. ¿Verdad? La velocidad siempre apunta hacia adelante. Pero mi adelante aquí es hacia allá, mi adelante aquí es como hacia abajo, mi adelante aquí es como hacia arriba. Cambia la dirección. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es el cambio del vector velocidad. ¿Cierto? Entonces, ¿esta aceleración puede ser igual a 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algo en la velocidad que cambie? Pues esas tres flechas se ven iguales, no cambian. ¿Qué opinan? Dijimos, el tamaño no cambia. ¿Pero qué pasa con la dirección? La dirección sí cambia. La dirección sí cambia. Entonces, sí hay un cambio en el vector velocidad. La flecha velocidad sí cambia. Entonces, aunque la aceleración es constante, perdón, aunque la velocidad es constante, la aceleración no puede ser igual a 0. Porque hay algo que cambia. La dirección de la flecha velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a dar esa aceleración? Esa aceleración da v, la magnitud de v al cuadrado sobre el radio del círculo. ¿Okay? Entonces, vean qué loco, y esto es lo más loco del movimiento circular. Estoy en el caso 1, en donde la velocidad angular es constante, entonces la aceleración angular es constante. En el mismo caso 1, en donde la velocidad angular es constante, la velocidad lineal, que también por ahí se le llama velocidad tangencial, porque apunta en la dirección tangencial, ¿verdad? Va en la misma dirección tangencial. Entonces, v lo llamo velocidad tangencial o velocidad lineal. Y esas palabras, lineal o tangencial, es para poder saber quién es quién, ¿verdad? Es como ponerle un apellido para poder saber si estoy hablando de omega o si estoy hablando de v, ¿verdad? Los dos son velocidades, pero omega es angular, v tangencial. Entonces, la velocidad tangencial v tiene magnitud constante, o sea, la rapidez es constante, muy bien, pero la dirección cambia. Y yo puedo contabilizar cómo cambia esa dirección con esta ecuacióncita aquí, la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto me dice cómo cambia la aceleración, perdón, cómo cambia la dirección. O sea, básicamente esta aceleración me dice qué tan rápido cambia la dirección. Eso es lo que me está diciendo esa aceleración. No tiene nada que ver con el tamaño de v, tiene que ver con la dirección. ¿Okay? No sé si ustedes se acuerdan de aquella primera presentación que yo les hice cuando les presenté todo esto, que había como mapitas y después había como una pista, como un carrito. ¿Se acuerdan de eso? Al puro final de esa presentación yo les decía unas cosas con las flechas de la aceleración, ¿verdad? Y comentábamos qué era acelerar, qué es frenar, ¿verdad? Que tenía que ver con la dirección de esas dos flechas. Acelerar y frenar tiene que ver, ¿verdad? Acelerar, las dos apuntan en la misma dirección, velocidad y aceleración, y frenar apuntan en dirección contraria. Había un tercer caso. ¿Qué era ese tercer caso? ¿Alguno se acuerda de casualidad? ¿Cuál fue? No. Girar. Era girar. ¿Cómo estaban las flechas? ¿Se acuerda cómo estaban las flechas entre sí? Una iba Tomamos, para arriba y otra para el lado. O Tenían un algo así. ángulo de 90 entre sí. Entonces, cuando algo está girando o se está moviendo en un círculo,
hay una aceleración que calcula el cambio de la dirección y esa aceleración no va ni a favor ni en contra de la velocidad. Va con un ángulo de 90. Esta es la flecha de aceleración. Entonces yo siempre puedo calcular aquí una flecha de aceleración que hace un ángulo de 90 con la velocidad. Vean qué interesante, esa flecha de aceleración apunta hacia el centro. ¿Ok? Por eso a esta aceleración se le conoce como centrípeta. Centri de centro y peta es de latín petere, que significa dirigirse hacia. Entonces, es una aceleración que se dirige hacia el centro. Bueno, entonces los físicos dijimos, claro, todo el mundo habla latín, entonces si le ponemos centrípeta, todo el mundo sabe que es la aceleración que señala hacia el centro. Listo, no hay que explicar nada. Pero y la humanidad dejó de hablar latín y ahora hay que explicarlo. Pero entonces la aceleración centrípeta es la que apunta hacia el centro, es la que me calcula cómo cambia la dirección de la velocidad y la calculo de esta manera, velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, es un tipo de aceleración diferente, porque la aceleración que estábamos acostumbrados a usar antes, lo que me cambiaba era el tamaño de la velocidad y dejaba la dirección quieta. Esta aceleración cambia la dirección, pero deja el tamaño quieto. ¿Okay? Entonces, es un tipo de aceleración diferente. Entonces, siempre voy a aclarar que esta es la aceleración centrípeta, entonces siempre voy a poner una pequeña c ahí abajo, un subíndice c, para saber que estoy hablando de la centrípeta, de esta aceleración que cambia la dirección, que calculo como velocidad al cuadrado sobre el radio, que apunta hacia el centro. ¿Okay? Aquí, ¿Profe? dígame. Entonces, no, o sea, no tiene la misma magnitud de la aceleración de la otra, la que en este momento tenemos como 0. Ah, sí, No tiene la misma magnitud. Ah, ok. No. Y no están relacionadas directamente, estas dos no están relacionadas directamente. ¿Verdad? Porque alfa me dice cómo cambia el tamaño de omega. Pero aceleración centrípeta AC me dice cómo cambia la dirección de V. Es otra cosa, ¿verdad? Sigue siendo una aceleración, ¿por qué? Porque en física todo lo que me calcule cambio de velocidad en un tiempo es aceleración, ¿verdad? Esa es la definición misma de aceleración. Entonces sigue siendo aceleración. Pero como les digo, esto lo que calcula es el cambio de la dirección. ¿Qué tan rápido cambia la dirección? Para esa flecha, ¿qué tanto cambia de apuntar hacia allá, hacia acá? ¿Qué tan rápido es este cambio? ¿Okay? Y vean la dirección es interesante y es lo que le da el nombre, es centrípeta, apunta siempre hacia el centro. ¿Okay? Aquí hay una cuestión importante de la matemática que si van al libro se lo van a topar y por eso se los menciono. Si ven la dirección del radio, apunta del centro hacia afuera. Si ven la dirección de aceleración centrípeta, voy a ponerle aquí la C, no creo que la vean, pero no importa. Aceleración centrípeta apunta de afuera hacia el centro. Son opuestos. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo acá y digo, claro, la dirección de la aceleración centrípeta, por eso le pongo techito, es contraria, por eso pongo menos, a la dirección radial. ¿Ok? Por eso es que si usted va al libro, usted va a encontrar que la aceleración centrípeta tiene un menos velocidad al cuadrado sobre el radio. Y aquí pone dirección radial. Porque me están dando la aceleración centrípeta como un vector. Su tamaño es esto de acá. Esto es el tamaño de la aceleración centrípeta. Este menos que está aquí enfrente tiene que ver con la dirección radial. Y es porque la aceleración centrípeta va contraria a la dirección radial. Para la dirección radial va hacia afuera, la aceleración centrípeta va hacia adentro. Entonces, por eso es que matemáticamente hablando le ponemos este menos. ¿Tengo que usar ese menos? A veces. No siempre. Vean que con vectores lo más importante es poder saber hacia dónde va y cuál es su tamaño. Entonces, si usted quiere calcular el tamaño de la aceleración, no hace falta. El tamaño es velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo, ya usted está calculando el tamaño. ¿Hacia dónde? Sí, hacia el centro.
Usted se fija dónde usted está y señala el centro, y listo. Ok. Muy bien. Esto se vuelve útil. ¿Por qué? Porque ¿qué decía la segunda ley de Newton? ¿O cuál era la ecuación de la segunda ley de Newton? ¿Alguien se acuerda? Lo de las sumas de las fuerzas, profe. Cero. Esa es la primera. ¿Y la segunda? La masa por la aceleración. Masa por aceleración. Entonces, vean qué interesante. Aquí estoy en el caso 1, velocidad constante, aceleración angular 0, rapidez constante, aceleración centrípeta de esta manera. Tengo aceleración. Entonces, si yo tomo en serio a Newton, yo tengo que, va a haber alguna suma de fuerzas, que probablemente sean centrípetas, que va a ser igual a la masa de lo que está ahí dando vueltas por la aceleración centrípeta. Entonces, esto existe. Entonces, van a haber fuerzas que apunten hacia el centro. Eso es lo que significa centrípeta. Centrípeto se dirige hacia el centro. Para peter el centro. Entonces, hay fuerzas que se van a dirigir hacia el centro. ¿Cuáles? Bueno, en este momento no sé cuáles, pero de fijo de que hay. Y eso es algo propio de este tipo de movimiento circular. Aunque la aceleración angular sea cero, como tengo aceleración centrípeta, tengo fuerzas. Sí o sí, hay alguna fuerza por ahí que no se cancela, no se está cancelando. Esa fuerza es la que me permite girar, básicamente. Ahora, a esta fuerza, y aquí hay que, vamos a hacer un gran paréntesis. Esta es la fuerza centrípeta. ¿Ok? Yo les dije a ustedes que íbamos a estudiar 4 tipos de fuerzas. La tensión, la normal, el peso y la fricción. Luego les metí un gol con la fricción. No, con el resorte, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos estudiando energía, yo les dije, ¡hey! Está la fuerza del resorte, es otra fuerza diferente. Entonces, habían 5 fuerzas. Les estoy metiendo otro gol con la fuerza centrípeta, que es una fuerza que no les dije antes porque no eran círculos. No. Aquí centrípeto solo significa la dirección. ¿Ok? O sea, ¿cuáles van a ser las fuerzas centrípetas? O el peso, o la normal, o alguna tensión, o la fricción. El resorte lo vamos a dar por fuera porque me complica todo. Entonces, aquí no vamos a volver a usar resortes. Pero entonces, esas 4 fuerzas, alguna de ellas, o varias de ellas, apuntan hacia el centro. ¿Cuál es la centrípeta? La que apunta hacia el centro. O sea, no es un nuevo tipo de fuerza. Simplemente le estoy poniendo este apodo centrípeto para que todo el mundo entienda que esa fuerza, esa tensión, ese peso, esa normal o esa fricción está apuntando hacia el centro. Eso es todo lo que yo estoy diciendo acá, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué me sirve eso? Bueno, es que ya yo sé cómo calcular la aceleración centrípeta. Ahora, con Newton, los problemas de Newton, yo lo que tenía era que ver cómo rayos sacaba fuerzas y de aquí despejaba aceleración. Ya no. La aceleración la puedo calcular de acá. Y ahora, sabiendo cuánto es la aceleración, cuánto es la masa, ya puedo saber cuánto es la fuerza que va hacia el centro. Insisto, ¿cuál va hacia el centro? Depende, ahí hay que hacer otra vez el diagrama y ver si es la tensión, o si es la normal, o si es la fricción, ¿cuál? Puede ser el peso incluso. ¿Ok? Entonces, básicamente ahora, ¿qué es lo que vamos a estar diciendo? Bueno, como estoy dando vueltas, hay alguna fuerza que va hacia el centro. No voy a saber cuánto vale, pero puede ser que yo sepa cuál es la rapidez, ¿verdad? Y con la rapidez al cuadrado sobre el radio, saco aceleración. Y puedo entonces con esta fórmula sacar cuánto vale esa fuerza. ¿Cuál? La que va hacia el centro, no sé.
ustedes ahí ven según el problema. ¿Ok? Hasta acá ¿siguen la idea? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Entonces ven que este tema es más complejo que los anteriores, porque si bien lo pudimos haber dejado con lo primero que expliqué, que es que la cinemática, ¿verdad? Las ecuaciones se ven igual que antes. Por ejemplo, aquí sigue estando esa ecuación de que cita final es igual a la cita inicial más omega t. Esta sigue siendo la ecuación de este movimiento, ¿verdad? Esa es la ecuación del movimiento. Yo puedo calcular la aceleración centrípeta, v al cuadrado sobre r. Yo tengo que la rapidez es constante, pero la velocidad no, porque su dirección cambia. Esta aceleración me permite calcular fuerza centrípeta, ¿verdad? Entonces, ¿me puede haber quedado acá, en esa ecuación? Sí, me puede haber quedado ahí, pero no estaría viendo todo lo que es el caso 1. ¿Qué es el caso 1? Es todo esto. Es que hay fuerzas, es que hay aceleración, que va hacia el centro, diferente a la que hemos visto, que la aceleración angular es 0, aquí ya la ecuación, puedo calcular cuál es la fuerza. ¿Okay? Por eso es que esto lo vemos hasta ahorita, porque es un poco más complejo, reúne varios temas. ¿Okay? Ahora, aquí hay un par de cosas que agregar. ¿Qué podemos agregar? Ok. Voy a darle vuelta a la pizarra. Tengo un segundo. Lo que vamos a agregar es un par de ideas que se vuelven muy importantes en este caso 1. ¿Cuáles son esas ideas? Son dos conceptos cotidianos. A ver si ustedes los pueden definir. Cuando digo cotidianos me refiero a que son conceptos del español común y corriente que ustedes hablan desde que tienen, no sé cuántos años tenían. Por lo menos desde los 5, espero que todos ya sí lo hubieran hablado más o menos. Algunos seguimos hablándolo más o menos. Pero bueno, ¿qué es el periodo? Y la frecuencia. ¿Okay? Periodo y frecuencia. Comencemos con periodo. ¿Alguien me puede definir qué es periodo? Cuando uno habla de un periodo en la historia, cuando uno habla que eso es muy periódico, cuando el periódico se llama periódico, ¿qué significa periodo? ¿De qué habla la gente cuando usa esa palabra? ¿Qué tiene en mente? Tal vez como un pedazo de tiempo, por decir algo, un pedazo en la línea temporal donde ocurre algo. Un pedazo de tiempo donde ocurre algo. Voy a cambiar un poco eso, donde se completa algo. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando uno habla de un periodo histórico es porque hubo, durante todo ese lapso de tiempo, todo ese pedazo, como una compañera, de tiempo, había ciertas circunstancias sociales y al final, cuando se acaba el periodo, fue que la circunstancia social cambió, ¿verdad? Ya sea porque, qué sé yo, cae el Imperio Romano, se divide en dos y entonces empieza la Edad Media. O cae el Imperio Romano de Occidente, entonces termina la Edad Media. O no, ahí empieza la Edad Media. O qué sé yo, se hace la Revolución Francesa, ¿verdad? Y entonces el pueblo se levanta y le corta la cabeza a la mitad de su población. Okay, entonces estamos en la Ilustración. Okay. Y ahí entonces cada uno de esos eventos marcan un cambio en las condiciones sociales. Se completa ese periodo del tiempo, ¿cierto? Para nosotros, entonces, lo que se va a completar es una vuelta. ¿Sí? Entonces,
el periodo es el tiempo donde se completa una vuelta, ¿verdad? En general, el periodo va a ser el tiempo en el que se completa algo, ¿verdad? El periodo de gestación es el periodo en donde se completa la formación del bebé, ¿verdad? Aquí entonces para nosotros, en lo que estamos estudiando en este momento, lo que se completa es una vuelta. ¿Okay? Entonces para matematizarlo, vamos a definir una variable t, le vamos a dar unidades de segundos, porque es un tiempo, ¿verdad? Entonces la pongo en T mayúscula para distinguirla del tiempo común y corriente que simplemente avanza y sigue avanzando y listo. Este no, este simplemente es un tiempo particular en el que se dura en completarse eso. ¿Okay? ¿Y frecuencia? ¿Me pueden decir qué dice la gente o a qué se refiere la gente cuando habla de la palabra frecuencia? Como cuando... Tal vez el número de repeticiones Ajá. de algo, que se repite algo. Número de repeticiones de algo. Listo. No hace falta aclarar nada más. Tal vez que es igual, profe. Repeticiones en un lapso de tiempo. En un lapso de tiempo, exacto. Cuando uno habla de una frecuencia siempre hay un tiempo. ¿Verdad? Ya no tengo negros. Algo. Tiene un tiempo. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo digo, yo visitaba con mucha frecuencia a mi novia. ¿Okay? Ahí estoy diciendo que iba muchas veces durante el tiempo que fuimos novios. Cuando la gente pregunta, bueno, pero ¿con cuánta frecuencia? Yo les puedo decir, claro, una vez al año. ¿Vieron? Iba un montón. O les podría decir, no, iba 3 veces a la semana. ¿Verdad? Uno siempre dice el tiempo, ¿cuántas veces, en qué tiempo? ¿Verdad? Entonces, mm, no basta con decir cuántas veces, ¿verdad? Porque yo les decía, sí, claro, yo iba con mucha frecuencia donde mi novia. Y usted me dice, ah, sí, ¿con cuántas? Y yo, ¿con cuánta frecuencia? Y yo le digo, claro, iba 5 veces. Falta información. No le estoy diciendo que fue 5 veces en todo el noviazgo, 5 veces al día, 5 veces a la semana, 5 veces cuándo. ¿Verdad? Hace falta decir con qué tiempo se completan esas repeticiones. ¿Verdad? ¿Qué es el algo? Bueno, insisto, el algo que se va a completar es la vuelta. ¿Verdad? Entonces decimos, claro, la frecuencia de la cantidad de vueltas que hace un tiempo. Que básicamente es una rapidez angular. ¿Por qué? Porque les dije antes, revolución es una vuelta, ¿verdad? Una vuelta. Entonces, cada vez que se completa una vuelta es una revolución. Estoy hablando de un ángulo, en nuestro caso ahorita específico, ¿verdad? No en el concepto en general, pero en nuestro caso, cada vez que se completa es una vuelta, es una revolución. Y en un tiempo dado, o sea, hace 5 vueltas en un minuto, o sea, 5 revoluciones por minuto. Ah, eso era velocidad angular. Entonces, frecuencia lo puedo relacionar con velocidad angular. Vamos a ver ahorita en un segundo cómo. Para poder hacer esa relación, entonces necesito traducir esta definición del español común y corriente a la matemática. Entonces, a frecuencia le voy a dar la letra F. ¿Okay? Entonces digo, ok, la frecuencia para matematizarlo voy a decir que es la cantidad de repeticiones en un tiempo. ¿Ok? En un periodo, cuando se completa un periodo, ¿cuántas repeticiones hubo? ¿Qué era el periodo? Un lapso de tiempo. El lapso de tiempo en el que se completa algo.
Entonces, en un periodo de tiempo, ¿verdad? Si el periodo es el lapso de tiempo en que se completa una vuelta, en un periodo, ¿cuántas vueltas di? Una. Una. Entonces yo puedo decir, claro, la frecuencia es que se completa una repetición, o sea, una vuelta, en un periodo de tiempo. ¿Listo? ¿Okay? Y esa es la gran ecuación de la frecuencia, que se puede extrapolar a todo. ¿Cuáles son las unidades de esto? Bueno, el 1 no tiene unidades, pero el periodo sí tiene. El periodo tiene unidades de segundos. Pero la frecuencia tiene 1 entre segundos. A los físicos no nos gusta escribir tanto. Esto es mucho, ¿no les parece mucho? Entonces, vamos a cambiarlo por hertz. Y eso es lo que significa hertz. Un hertz es completar una vuelta o un ciclo en un segundo. ¿Verdad? Entonces, cuando uno, no sé si ustedes todavía han usado el radio en algún momento de su vida, espero que sí. Y ahora el radio entonces tiene emisoras y las emisoras están, qué sé yo, creo que las de FM están en megahertz, ¿verdad? Entonces es, qué sé yo, 109.5. No sé si eso será alguna emisora. Pero bueno, 109.5 megahertz. Eso quiere decir que hay algo que se repite 109.5 veces cada segundo. Bueno, 109.5 por 10 a las 6 veces por el mega cada segundo. ¿Qué es algo? Bueno, ese algo es la señal del radio, que se repite todas esas veces. O el Wi-Fi. No sé si ustedes son de meterse a ver sobre la tecnología y eso, cómo funciona. El Wi-Fi hay de dos tipos, el de 2.4 y el de 5. 2.4 GHz o 5 GHz. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que la señal del Wi-Fi, si usted está conectado en el de 5, llega a su teléfono 5 por 10 a la 9 veces cada segundo. O en el otro caso es 2.4 por 10 a la 9 veces cada segundo. ¿Qué es lo que llega? Lo mismo que le llegaba al radio, es la misma cosa, ondas de radio. Y así es como transmitimos la información, así es como llega la información al radio, así es como llega el Wi-Fi a su teléfono. Y esos son ejemplos de donde usamos el hertz, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué es hertz? Bueno, ¿cuántas veces por segundo? Veces por segundo, básicamente. Okay, ¿y por qué les estoy dando estos dos conceptos ahorita? Bueno, si me permiten voy a borrar esto. ¿Okay? Si yo vengo y pregunto, bueno, ¿qué era velocidad angular? ¿Qué era velocidad angular? ¿Cómo se definía? ¿Cuál fue la primera definición que les di de velocidad angular? ¿Se acuerdan? Radian por segundo, profe. Radianes por segundo, sí, esa es la unidad. Pero entonces, según la unidad, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Radianes de qué era unidad? De una fracción. Segundos es unidad de tiempo. ¿Y radianes? ¿De qué es unidad radianes? ¿Qué es lo que mido con radianes? De cita. Es cita, el ángulo, exacto. Entonces, velocidad básicamente es ángulo entre tiempo. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, claro, si yo tomo un tiempo de un periodo, y el periodo es una vuelta completa, ¿cuál es el ángulo cita que giré? 360. ¿Cuánto? 360. 360, muy bien. Pero eso está en grados, yo lo tengo que dar en radianes. 360 grados, ¿cuántos radianes son?
Eran 2pi radianes. 2pi. Perfecto. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo la relación entre velocidad angular y frecuencia y periodo. Velocidad angular es 2pi dividido entre el periodo. Pero el periodo, ¿verdad? 1 entre el periodo es lo mismo que frecuencia. Entonces yo puedo poner 2pi por 1 entre el periodo. ¿Verdad? Ponerlo así como una fracción es lo mismo que ponerlo de esta manera. Y 1 entre el periodo, ¿qué era? Esto aquí, ¿qué es? La frecuencia. Frecuencia. Y así es como puedo relacionar la velocidad angular con la frecuencia. De aquí la frecuencia en Hz. Entonces simplemente agarro la frecuencia en Hz, la multiplico por 2pi y ya tengo velocidad angular. Si tengo el periodo, hago 2pi entre el periodo y tengo velocidad angular. Lo mismo puede pasar con la velocidad lineal, v. Cuando v es distancia entre tiempo, ¿verdad? En forma genérica, así, rápida. Cuando yo completo una vuelta, ¿cuánta es la distancia que yo di en el círculo? ¿Cuánta es la distancia que yo corrí al completar una vuelta? 0. No, No, ese es el desplazamiento. porque, ok. Está bien su respuesta, pero ese es el desplazamiento, ¿verdad? Comienzo aquí, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Digo un círculo. Comienzo acá, le doy toda la vuelta, termino acá. El desplazamiento es 0. ¿Y la distancia? ¿Verdad? El desplazamiento es 0 porque comencé y terminé en el mismo punto. Pero yo le di toda la vuelta. Entonces, ¿cuánta distancia caminé? Si doy una vuelta completa, ¿cuánta distancia? El radio. A ver, el radio es del centro a la circunferencia, eso es 0. Entonces el diámetro. No sé. El diámetro sería de acá, acá, ese es el diámetro. Está buscando otra palabra. Está radio, diámetro, área, circunferencia, perímetro. ¿Cuál es la que está buscando? El perímetro. El perímetro. ¿Y cuál es el perímetro del círculo? ¿Cuál era el perímetro del círculo? ¿Cómo calculo el perímetro del círculo? No era como 2 por pi por el radio. Sí, era como 2 por pi por el radio. Exacto. 2 pi por el radio. ¿Ok? Entonces, yo puedo calcular la rapidez. Digo, la distancia que recorrí. La distancia que recorrí son 2 pi por el radio. ¿Y en cuánto tiempo doy una vuelta? ¿Cómo llamo el tiempo que duro dando una vuelta completa? El periodo. Periodo. No. Perfecto. Entonces, voy a ponerlo así. La velocidad va a ser 2 pi por el radio dividido entre el periodo. ¿Okay? Entonces yo puedo calcular cuál es la rapidez usando el periodo y sabiendo que mi círculo tiene cierto radio. Incluso vean qué interesante, esta parte de acá de la ecuación es igual que esta parte de acá. Entonces yo puedo hacer aquí simplemente la sustitución de velocidad es igual a omega por el radio. ¿Vieron
qué divertido. ¿Ok? ¿A dónde quiero llegar con todas estas ecuaciones? A la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque aceleración centrípeta, aquí no me va a caber. Aceleración centrípeta era rapidez al cuadrado sobre el radio. La rapidez es omega por r, entonces puede ser omega al cuadrado, r al cuadrado, dividido entre radio. Sí, pero aquí cancelo este cuadrado con esta r. Omega es 2pi entre el periodo, entonces yo puedo poner 2 al cuadrado, que sería 4, pi al cuadrado, la r se queda el periodo aquí al cuadrado. 1 entre el periodo es frecuencia, entonces puede ser 4pi al cuadrado, r por frecuencia al cuadrado. Entonces, aceleración centrípeta, la puedo calcular de esta manera, si me dan la rapidez. De esta manera, si me dan la velocidad angular. De esta manera, si me dan el periodo. Y de esta manera, si me dan la frecuencia. O sea, que en el movimiento circular uniforme, el caso 1 que estábamos viendo, tengo al menos 4 formas diferentes de calcular lo mismo, la aceleración centrípeta. ¿Verdad? ¿Por qué quiero calcular la aceleración centrípeta? Por la segunda ley de Newton. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces, cuando ya yo sepa cuál es la fuerza centrípeta, si el enunciado me habla de periodo, ya yo tengo que saber, ok, me están diciendo periodo y me están pidiendo cuál es la tensión. Y la tensión apunta hacia el centro. Ah, ok, entonces dice, claro, tensión apunta hacia el centro es fuerza centrípeta. Me dan el periodo. Con el periodo calculo aceleración centrípeta y de ahí despejo la tensión. ¿Okay? O qué sé yo, la normal, una componente, la normal apunta hacia el centro, ¿verdad? Y entonces usted quiere calcular cuánto vale esa componente, la normal, y le dan la frecuencia. Entonces usted dice, claro, esta componente, la normal, apunta hacia el centro, es la fuerza centrípeta. Me dan frecuencia, ok, con esa frecuencia calculo aceleración centrípeta y lo meto en la segunda ley de Newton. Y de ahí calculo la norma. ¿Se entiende la lógica? Sí. Okay. Entonces, esto aquí hace que los problemas de movimiento circular uniforme, sobre todo, se vean un poco más diferentes. ¿Por qué? Porque entonces es un movimiento circular, pero lo que me piden es una fuerza, por ejemplo. Y es algunos de estos datos el que me dan. También puede ser que sea un movimiento circular y lo que me piden es cuánto ángulo ha girado. Normalmente eso se pide más que nada en el otro, en el movimiento uniformemente acelerado, que fue el segundo que vimos al puro inicio. Pero bueno, ¿dudas con esto? No, pues, No. Ok. Para ver aquí mis apuntes, si faltó algo, creo que no. Si ven la clase que yo di el cuatri pasado, por ahí, creo que en esa clase no hice ejercicios. Oh, sí hice un par de ejercicios. Hay un ejemplo que doy ahí, que lo vamos a comentar porque es bonito. Que hay muchos asteriscos ahí. Mientras borro les doy un poco de contexto. Newton lo que hizo fue estudiar la gravedad, básicamente. Bueno, hizo un montón de cosas, pero una de las cosas que hizo en mecánica fue estudiar la gravedad y dio una propuesta. Nunca le cayó una manzana en la cabeza, eso es mentira. Lo que pasó fue que Newton se fue a donde creo que era un tío, un familiar, algo así, que tenía una finca fuera de Londres, porque justamente estaban en medio de una pandemia, la peste negra, que fue más letal que esta, pero bueno, no importa.
Entonces, para huir de la peste negra, se fue al campo donde un familiar, ¿verdad? Y ahí tenía árboles de manzana, entonces sí existían manzanas en la historia. ¿Qué fue lo que pasó con la manzana? Lo que Newton dijo fue, igual que una manzana se cae del árbol a la tierra, la luna está cayendo hacia la tierra. Nunca fue que se le cayó una manzana en la cabeza. Pero ¿por qué la manzana cae y la luna no? Y eso es lo genial de Newton. Y entonces pensemos, si aquí estuviera la manzana, ¿verdad? La manzana se cae hacia la tierra porque la tierra la jala con la gravedad. ¿Ok? El peso de la tierra sobre la manzana es la gravedad que jala a la manzana y la manzana cae. Ahora, ¿qué pasa con la luna? La luna se mueve, tiene una velocidad hacia allá. Ok. Pero entonces aquí, esto de acá se convierte, ya no es simplemente una fuerza normal y corriente. Decimos, ok, ahora el peso de la luna está haciendo la función de fuerza centrípeta. Ok, muy bien. Entonces, si yo hago m por g es igual a la fuerza centrípeta. ¿Qué era fuerza centrípeta? Masa por aceleración centrípeta. Ah, ok. Pero aceleración centrípeta, ¿cómo la calculo? Bueno, m por g va a ser, bueno, la m la voy a cancelar. La g entonces va a ser la aceleración centrípeta, que la puedo calcular como velocidad al cuadrado sobre el radio. Y entonces la luna no se termina de caer en la Tierra porque tiene suficiente velocidad como para seguir dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que la luna cae hacia la Tierra igual que la manzana cae hacia la Tierra, como la luna tiene suficiente velocidad angular, suficiente velocidad para dar vueltas, no termina de caer. Y es por esto que no cae. ¿Okay? Pero entonces, esta g de aquí, ¿cuánto vale? ¿Okay? Y entonces ahí es donde Newton hizo su teoría de gravedad. La historia continúa y luego vino Einstein y dijo, no, eso está equivocado, esta es otra teoría de gravedad. Y entonces empezó todo lo de relatividad especial y todo eso. Pero no nos vamos a meter ahí, tranquilos. Esta es la gravedad newtoniana. Esto es lo que Einstein después desacredita y él pone su nueva teoría y entonces ahora estudiamos la teoría de Einstein. Todo lo demás que dijo Newton, aparte de esto que les voy a decir ahorita, sí sigue aplicando. Esto aplica a grandes rasgos, cuando uno ya se pone muy fino ya no aplica. Pero para efectos cotidianos, calcular la luna y todo eso, sí lo podemos usar. ¿Y qué fue lo que dijo Newton? Bueno, lo que dijo, ahí como medio maquillado, es que esa g en realidad va a depender de la masa de la Tierra o del planeta que está ahí, por algún valor g mayúscula, que es otra g, dividido entre el radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo agarro la masa de la Tierra, agarro ese valor g y agarro el radio de la Tierra al cuadrado, o sea, ese es el radio de la Tierra. Si yo me pongo aquí en la superficie de la Tierra, calculemos cuánto da eso. A ver, aquí tengo algún libro de física.
no me sé sus valores. Dice, la masa de la Tierra es 6.42. Ajá. Lo perdí. 6.42 por 10 a la 23. ¿Okay? La G mayúscula es 6.67 por 10 a la menos 11. Y el radio de la Tierra, si yo estoy en la superficie de la Tierra, el radio es un radio promedio, ¿verdad? Sabemos que la Tierra no es una esfera, pero bueno, no importa. Un radio promedio que le calculamos a la Tierra es 6.38 por 10 a la 6. Y esto lo pongo al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? Bueno, voy calculándolo yo también. Hay que no calcula primero. Dice que tenemos 32 por 10 a la 23 por 6.67 por 10 a la menos 11. Eso dividido entre 6.38 por 10 a la 6 cuadrado. No, perdón, les di la masa de Marte. 5.97 por 10 a la 24. Ahora sí, ya les di los valores correctos. Esto da 9.78, ¿verdad? Que ese es el valor de G aproximadamente que usamos, para 9,8. ¿Okay? Esta es la teoría de Newton. De ahí viene la historia de la manzana. En realidad no tiene que ver con una manzana cayendo, tiene que ver con la gravedad y tiene que ver con que la luna hace un movimiento circular alrededor de la Tierra y por eso no se cae. ¿Okay? Uno podría entonces calcular cuánto es la G que siente la luna, ¿verdad? Porque entre más lejos estoy, más grande es este radio, más pequeña la gravedad que siente. Pero bueno, eso es un ejemplo de una aplicación de este tipo de movimiento circular. ¿Queda claro más o menos la lógica detrás de esto? ¿Y por qué a Newton nunca le cayó una manzana? Sí, profe. Sí, perfecto. Okay. Bueno, vamos a dejar la clase por acá. Esto, como les digo, esto es un gran asterisco. Eso es un tema que lo veo aquí solamente como un ejemplo del movimiento circular. No sé si al otro profesor le dé tiempo de comentarlo. Normalmente hay algún profesor en la cátedra que no le da tiempo de comentarlo, entonces solo queda como un ejemplo por ahí. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa
en verano. ¿Ok? Pero bueno, si no hay dudas, quejas o comentarios, podemos quedar por acá. Les recuerdo que esta semana las 2 clases que vienen son virtuales para que tengan tiempo para hacer las tareas. O la tarea. Los ejercicios de la tarea. Si alguien no está seguro de cuáles son los enunciados, me avisa. Y quedamos por acá entonces. Gracias, profe. Chao. Gracias, Perfecto. profe. Gracias. Hasta luego.